Amén, buenos días. ¿Cómo están? ¿Con gozo en el Señor? Amén. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos vida. Tremendo lo que acabamos de cantar. Todo lo rindo en tu altar. Qué tremendo. Que no sea solo palabras, ¿no? Que no sea solo canciones, sino que podamos unir a esas canciones inspiradas la actitud profunda de nuestro corazón hasta hacerla realidad en nuestra vida. Que cada uno de nosotros en su intimidad pueda decirle al Señor estas palabras: todo lo rindo en tu altar. Amén. En definitiva, somos de Él, ¿no? Y por Él y para Él. Así que no estamos más que caminando conforme a su voluntad. Hoy le puse de título, no siempre le pongo título y no siempre los títulos son fáciles, pero le puse de título a la palabra que quiero compartir: la primera de las virtudes. Así que puede imaginar por dónde vamos. No sé si para todos la primera de las virtudes va a ser la misma, pero el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, dice: bueno, ahora que hemos recibido la gracia del Señor, ahora que hemos recibido esta preciosa fe, mucho más valiosa que el oro, tenemos que hacer crecer la fe. Y para eso oramos, para eso nos reunimos, para eso buscamos a Dios, para eso servimos, para eso predicamos, para eso cantamos, para que crezca la fe. Y Pedro dice: añadan a la fe virtud. Se convirtieron, conocieron al Señor, se bautizaron, ahora tienen fe, la manifestaron. Bueno, hay que añadir a la fe virtud. Así que vamos a hablar de algo que hay que añadirle a la fe desde el principio, desde el primer momento. Y yo le puse, y ya me van a entender, la primera de las virtudes. Cuando yo era joven, como algunos de los aquí presentes, un poco más joven de lo que estoy ahora, sonaba una canción que decía: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, y ahí corrían las lágrimas. Y respondía a una situación del mundo y a una situación social donde se había hecho de manifiesto el abuso y la opresión y el dominio. Entonces los pueblos se empezaron a encontrar, y así lo reflejaron las canciones, en la rebeldía, en el levantarse, en el manifestar la disconformidad y el desacuerdo, un camino de resistencia, una esperanza de libertad. El problema fue que no importó el precio, y que se llevó esa rebeldía a lugares impensados. Y valores históricos como el orden, como la obediencia, como la autoridad, fueron relativizados, fueron en algunos casos negados absolutamente, tanto en el ámbito ciudadano como en el ámbito educativo, como en el ámbito familiar. Y la autodeterminación y el no me digas lo que tengo que hacer y la desobediencia explícita pasaron a ser moneda corriente, y ahora se lo llama progreso. En nombre del progreso vamos para todos lados, por lo menos
acá en Argentina llaman progreso a muchas cosas raras. La bandera brasilera dice, ¿qué dice? Orden y progreso. Ojalá que no se desvirtúe el verdadero valor del orden y el verdadero valor del progreso. Todos nosotros que hemos abierto nuestro pensamiento a la fe, reconocemos en esto la lucha del enemigo, que no viene sino a matar, a robar y a destruir, sea por la opresión injusta o sea por la desarticulación social y la anarquía absoluta. Pero nosotros tenemos que empezar a tener el chip del Señor, a entender qué dice Dios, a pensar como piensa el Señor. Y la palabra de Dios es la que nos trae luz y la que nos encamina hacia la verdadera libertad. Hay un proverbio por allí que dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y hay otro texto que nos toca, que nos dice: renovémonos en nuestro entendimiento para comprender y comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y yo no quiero estar errado en un camino humano que me parece recto humanamente, pero que su fin es muerte. Pero sí quiero estar con el entendimiento renovado para encontrar en mi vida el cumplimiento de la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que hoy quiero hablar de una virtud, pensando desde la palabra, pensando desde el Señor, no pensando desde caminos humanos. Quiero hablar de una virtud que se halló en Cristo, quien es nuestro modelo, quien es nuestro ejemplo. Y esta virtud se llama obediencia. Bien entendida, obediencia al Señor y a su palabra. Este tema está en el centro, en la esencia, en el meollo de nuestro llamado. La semana pasada celebramos la muerte y la resurrección del Señor. Y entendimos, nos compartió José Antonio Bocha, que el hombre viejo tenía que morir. Y dice la palabra que el Señor, a través de su muerte y resurrección, entre las primeras cosas que trajo para aquellos que por la fe aceptaron esta gracia, fue el perdón de los pecados. Y es tremendo el presente y el futuro de una persona atada a sus pecados. Así esa persona es libre en Cristo y encuentra el perdón de los pecados. No solo cambia su pensamiento, su conducta, su paz interior, su presente en esta tierra, sino que cambia sus perspectivas para el resto de su vida y cambia su futuro eterno, porque los pecados le han sido perdonados. Y esta palabra pecado, el mundo ha tratado de borrarla de su diccionario, de que no exista o de que no le digan que es un pecador.
¿Quién tiene la atribución de decir quién es pecador y quién no? Nosotros tampoco lo hacemos, pero la palabra nos revela. Y la palabra primaria más asociada que existe al concepto de pecado, a aquello que ofende a Dios, a aquello que nos separa de Dios, a todo aquello que nos enemista con Dios, es la desobediencia. Y acompáñenme a Romanos capítulo 4, a partir del verso 12. Gracias. Y ahora me van entendiendo por qué, por qué la primera virtud que tenemos que añadir a la fe es la obediencia, porque la desobediencia es mortal. Dice allí Romanos 5, verso 12. ¿5 dije? Sí, ¿no? Bueno, es 5. Perdón, 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya vamos a explicar esto un poco más. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Y ya vamos a explicar esto un poquito más. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Y presten atención acá. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y esto nos obliga a remontarnos un poco a Génesis capítulo 3. Allá el Señor había puesto a Adán en el huerto y le encomendó cuidarlo y labrarlo. Y le dio una compañera, una ayuda idónea para él. Y le dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás. Y pasó los días, no sé cuánto tiempo, y un día andaba por ahí Satanás,
también se acercó al huerto y paseó por allí. Y engañó a la mujer, entró en una conversación con ella y la engañó para que coma de aquel árbol que Dios le había dicho no comerás. La mujer, seducida, engañada, tomó del árbol, lo comió y le dio también a su marido y los dos comieron. Dice la palabra que inmediatamente se avergonzaron de verse desnudos, se hicieron unos taparrabos con unas hojas que encontraron por allí. Y al rato vino el Señor y ellos se habían escondido porque les vino temor de la presencia del Señor. Y le dice a Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Y Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y ahí salió a la luz lo sucedido. La consecuencia de esto fue que Dios maldijo a la serpiente, a Satanás, y lo puso en enemistad con la simiente de la mujer. Y Dios emitió juicio sobre la mujer, diciéndole, ahora con dolor tendrás a tus hijos, y tu deseo, tu voluntad será sometida a tu marido. Y le dice al hombre también juicio sobre el hombre, por tu causa maldita será la tierra, y obtendrás el pan con el sudor de tu frente. Te va a entregar cardos y espinas, y volverás al polvo de donde naciste, de donde fuiste tomado. Así que finalmente el Señor los echa de Edén y los pone en otro sector sobre la tierra. Y acá tenemos la desobediencia de Adán, de Eva, y sus consecuencias. Algunas que tenían que ver con sus padecimientos y otras que tenían que ver con el fin de sus días como seres humanos que habían sido tomados de la tierra. Y dice la palabra, volviendo a Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, o todos son constituidos pecadores. Y antes de la ley, dice allí, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Nos está diciendo la palabra que el pecado trajo la muerte y que esa muerte alcanzó a todos los hombres, aun cuando no había ley, aun cuando los hombres, algunos, no habían sido desobedientes como Adán, pero las consecuencias del pecado de Adán les pegaron, los alcanzaron, les impactaron. Y después vino la ley. Y por la ley, dice la palabra, sobreabundó el pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Somos pecadores o fuimos pecadores en dos sentidos. El primero, por herencia. La muerte de Adán se trasladó a todos los hombres. Yo hice nada,
No hice nada malo, pero aunque no hice nada malo, desde el día en que nací, estoy, permitan el término, condenado a volver al polvo de donde fui formado, la muerte. Y luego está también la ley, que la ley me obliga a cumplir los mandamientos. Y cada vez que los incumplo, estoy pecando a la forma de Adán, porque soy desobediente. Entonces el hombre no tiene excusa, porque aunque diga yo no soy pecador, está diciendo no estoy haciendo nada malo. Vamos a ver si tiene la posibilidad de decir no estoy desobedeciendo a Dios ni a ninguno de sus mandamientos. Y aunque los obedeciera a todos, tiene sobre sí mismo, tenemos sobre nosotros la herencia pecaminosa que nos viene desde Adán. Así que esto es lo que el pecado produce en toda la humanidad. Y dice el verso 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. ¡Qué buena noticia! Esta es la buena noticia del Señor. Aunque tenga en mí una herencia de muerte por la mala decisión de mis antepasados, aunque tenga en mí mismo una conducta reprochable por mis actitudes de desobediencia a lo que Dios manda, como que está bien o como que está mal hacer el bien y no hacer el mal, por sobre todas esas cosas hay un don de Dios, hay una gracia de Dios, hay un perdón de los pecados, hay algo que soluciona este drama espiritual, hay algo que quita de mi vida el castigo de la muerte merecida por nuestras desobediencias, y ese algo que más bien es alguien, es el don de Dios en Jesucristo que abundó para bien de muchos. Aleluya, gracias Señor. El verso 16 dice, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, un pecado y vino la condenación, pero a causa de muchas transgresiones, a causa de muchos pecados, a causa de muchas desobediencias, las nuestras todas y las de todas las generaciones que nos precedieron y que van a venir después, no hay una que no haya sido alcanzada por el don de Dios, por la gracia del Padre, por el amor de Jesucristo, por su sangre derramado, y esa es nuestra esperanza. No se nos espera un futuro de muerte lejos de Dios, sino que nos espera un futuro de gracia junto al Padre. Amén. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi hermana, una de dos. O reina en tu vida y en mi vida la muerte porque sos un desobediente, o reina en tu vida y en mi vida la gracia del Señor y nosotros somos los que reinamos, porque dice mucho más, reinarán en vida, tomaremos gobierno en vida, caminaremos en libertad en vida, conoceremos el amor a través de la obediencia en vida,
gracias a la gracia y al don de la justicia que nos ha sido otorgados por Jesucristo. Amén. Pensemos cómo queremos caminar en vida, cómo queremos vivir por la eternidad. ¿En desobediencia o reinando con Cristo para siempre? La palabra nos enseña que hay hijos, todos somos hijos de desobediencia. Y mientras somos hijos de desobediencia, hay un espíritu de la potestad del aire que opera sobre nosotros. Pero al venir a Cristo, el Señor nos adopta. Efesios 1 dice, hemos sido adoptados. Y Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Ya no andamos en camino de muerte. Ahora andamos en renovación del entendimiento. Amén. Amén. Verso 18, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Vuelvo a decir cómo, de qué manera la desobediencia está en el centro del problema, en la esencia del problema. ¿Cómo tenemos que entender que al acercarnos a Cristo, al entregarnos a Dios, al brotar la fe, lo primero que tenemos que vivir, que enseñar, que predicar es ahora ser obedientes? Porque la obediencia a Dios nos hace bien, porque la obediencia a Dios nos encamina a la verdadera libertad, porque la obediencia a Dios es un camino de luz, porque la obediencia a Dios, lejos de esclavizarnos y de oprimirnos y de condicionarnos y de coartarnos en nuestras libertades, nos hace reinar en vida junto con Jesucristo. Qué engaño el del diablo que le mete a la gente en la cabeza que la desobediencia es mala y que el pecado no existe. Qué engaño el creer que la absoluta autodeterminación nos va a conducir a la verdadera libertad. Y nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento para comprobar vivencialmente la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Tiene que crecer en nosotros esta idea de que por misericordia el Señor nos constituye justos. No es una cuestión de soberbia, de creerme más que los demás, si no nos tocaría esa famosa parábola que dijo el Señor del fariseo y el publicano considerándose pecador delante del Señor, fue finalmente justificado. Así que tenemos que dar lugar a esta obra de justificación del Señor en nuestras vidas. La Escritura también es
clara, es concreta y es precisa. La obediencia no es un concepto abstracto, sino que es un concepto práctico. Según la Escritura, tenemos que obedecer a Dios en primer lugar y absolutamente. Siempre el Señor instruyó a su pueblo a ser obediente. Cuando hacen pacto en Sinaí y Moisés derrama la sangre, el pueblo dice: obedeceremos todos los mandamientos que el Señor mande. Tuvieron un problema con la obediencia. Si leen la carta a los hebreos, van a encontrar un buen fundamento. Hebreos 3, 4, 5. Fueron desobedientes. Esa generación que hizo pacto de obediencia fue desobediente. No entraron a la tierra prometida, salvo unos pocos. Y cuando la segunda generación va a entrar a la tierra prometida, Moisés, recordando, le dice: oye Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y estas palabras que hoy te mando, las llevarás en tu corazón y en tu frente y en tu casa, y las obedecerás y las enseñarás a tus hijos y ellos a sus hijos. Si leemos Deuteronomio en el capítulo 28, hay una declaración de Dios, de un montón de bendiciones que acompañan a la obediencia y un montón de malas consecuencias que acompañarán a la desobediencia. Cuando pone a pedido del pueblo rey sobre Israel, el rey Saúl, con virtudes, fue lleno del Espíritu, pero tuvo algunos problemas. Y fue desechado como rey por no cumplir lo que Dios le había mandado. Y le dice Dios a Saúl a través del profeta. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. ¿Cree Saúl que al Señor le agradan tus holocaustos y tus ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo es mejor con atención que ofrecerle la grasa de los carneros. Porque ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Dios pide prestar atención. Y habiendo prestado atención, obedecer. Es mejor que los sacrificios, es mejor que los cultos, es mejor que las canciones. No que no tengamos que rendir culto al Señor, no que no tengamos que congregarnos, pero hagámoslo desde corazones obedientes, porque si no, rebotan por el techo y no son agradables al Señor. Así que, en primer lugar, hemos de obedecer a Dios. Y también nos enseña la palabra con distintos términos a obedecer a la fe, a obedecer a la verdad, a obedecer al Evangelio. Cuando lean ustedes
los hechos, las cartas de los apóstoles y se encuentren con esta expresión, obedecer a la fe, a la verdad, al Evangelio, van a entender lo que quiere decir. Y también el Señor nos instruye a ser obedientes a las autoridades establecidas. Y allí, en tanto y en cuanto estas autoridades no ordenen cosas contrarias a la autoridad suprema, obviamente. Como dijeron ahí en una oportunidad los apóstoles cuando les mandaron no predicar en Jerusalén, ellos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hecha esta salvedad, el Señor manda obedecer a los padres, a papá y mamá. Hijos, obedezcan en el Señor a los padres porque es justo. El Señor nos manda también obedecer a los amos, en términos bíblicos, cuando alguien estaba al servicio, a los patrones. Sería hoy, tenés un patrón, tenés un profesor, tenés alguien que en la tarea que desempeñás está en una función de jerarquía, te toca obedecerlo. Obviamente en el buen cumplimiento de la tarea de que se trate. En el ámbito de la iglesia, de la congregación, ¿a quién hay que obedecer? ¿Saben o no? Hebreos 13:17, ¿tenés por ahí? A ver, ¿qué dice? Está, ¿eh? ¿Lo borramos? ¿Lo borramos? No lo borramos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay pastores buenos y malos. Hay pastores mejor dotados que otros. Y ojalá estés en una comunidad donde el balance sea que tenés un buen pastor o unos buenos pastores. Y a veces se filtra por ahí un espíritu de crítica, un espíritu de murmuración, un espíritu de no sé de qué se trata, pero me opongo. ¿Te pasó alguna vez? Y el pastor tiene una tremenda responsabilidad, que es velar por tu alma como quien tiene que dar cuentas. La mejor inversión que podés hacer es tener al pastor contento, tenerlo alegre, tenerlo gozoso. Porque si el pastor está enojado, si el pastor está amargado, si el pastor está triste a causa tuya, le va a ser difícil velar sobre tu vida con buenos resultados. Pero si el pastor tiene el gozo de Dios, te va a cuidar, te va a llamar, te va a acompañar, te va a sostener, te va a ministrar. Así que te conviene obedecer a tu pastor y sujetarte a él, hacerle caso, tener en cuenta su consejo. Hay muchos que van, piden consejo, vuelven a casa y hacen lo que quieren o lo contrario. Bueno, Dios les bendiga, no sé.
en el fondo de los fondos, no solo obedecemos a los pastores porque nos conviene que estén contentos, sino porque Dios manda: obedece a tu pastor y sujetate a él. Así que también hay un texto que nos manda a obedecer a las autoridades en general. En Tito, vuelvo a decir, primero al Señor. Nadie nos puede mandar a hacer algo que violente la fe, que perjudique a la familia, que comprometa nuestro patrimonio. No sería correcto, no sería debido. Primero obedecemos a Dios, y en cuanto a lo demás, en su lugar obedecemos a papá, obedecemos al profesor, obedecemos al presidente, obedecemos a las autoridades, obedecemos a los pastores. Este es el camino de la gracia y de la libertad. Quisiera cerrar con unas palabras del Señor Jesús. Hay mucho para decir de Jesús. Como dije al principio, nuestro ejemplo. Pablo en Filipenses nos anima a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, y empieza a enumerar y dice: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero quiero dejarte dos palabras de Jesús que tienen que ver con esto y que traen vida y que te acercan al Señor, y que tenemos que pensar con un nuevo entendimiento. Y vas a ver lo que te digo, que la obediencia trae libertad, trae gracia, trae plenitud, y que a través de ella vas a reinar en vida. Y te voy a dar una ayuda para que te quede y lo recuerdas. Juan 14:15 y Juan 15:14. Acordate del 14:15 y del 15:14. Dice Jesús en Juan 14:15: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo que es equivalente, lo dice alguna otra versión: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Qué profundo, qué tremendo. Pedro, ¿me amas? Y ahí le dio un mandamiento: obedece, apacienta mis ovejas. Pablo, ¿me amás? Yo lavé los pies, como hice yo, hagan entre ustedes. Muchachos, ¿me aman? El mayor hágase el menor, y el que preside como el que sirve, porque yo estoy entre ustedes como el que sirve. Muchachos, ¿me aman? Chicas, ámense entre ustedes, los unos a los otros, con la misma calidad de amor con que yo los amé. Y acabamos de decir: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso es Juan 14:15. Y ahora vamos a ver qué dice Juan 15:14.
Cuando yo comencé en el camino del Señor era muy lindo decir, ahora soy amigo de Jesús, Jesús es mi amigo. Había canciones que me unían en amistad a Jesús, lindas canciones, un poco emocionales tal vez, un poco románticas. Y mirá lo que dice el Señor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En otras palabras, ustedes son mis amigos si me obedecen. El Señor les estaba diciendo, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y le decía, ¿en qué les demuestro mi amistad? En que todo lo que recibí del Padre yo les di a conocer. La voluntad de Dios, el perdón de los pecados, la gracia, el amor, la luz, la libertad, la esperanza de vida eterna, todo lo que recibí del Padre yo les di a conocer. Esta es mi amistad demostrada, no solo declarada. Ya me brindé todo y me voy a brindar hasta la muerte. Mayor demostración de amistad por vos no puedo hacer. Ahora, dice el Señor, yo quiero tenerte de amigo. Más ambicioso que Roberto Carlos. Roberto Carlos quería tener 1 millón de amigos. Y el Señor quiere tener multitudes, generaciones, pasados, presentes y futuros. No quiere que se le escape uno. Él oraba al Padre, los que me diste que ninguno se pierda. Él oraba al Padre, te ruego no solo por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. El Señor te quiere de amigo. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo lograrlo? Si quiero ser amigo de Clayton, lo llamo, lo voy a visitar, le hago un obsequio, lo invito a mi casa, le propongo hacer algo juntos, comparto tiempo con él. Y el Señor encuentra tu voluntad de amistad en que obedezcas sus palabras, en que guardes sus mandamientos, que no son mandamientos gravosos, sino que son mandamientos que traen libertad. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Lo voy a invitar a Héctor, si querés, Héctor, por aquí. Si querés cantar de nuevo Todo lo rindo en tu altar, o si tenés otra más apropiada, lo dejo a criterio de ustedes. Pero quiero cerrar con un versículo ahí de Romanos que hemos leído. Mucho más. Y estamos hablando de obediencia o de desobediencia. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Cada uno de nosotros pueda ser verdaderamente amigo de Jesús. Cada uno de nosotros pueda, con renovado entendimiento, demostrarle su amistad. Amén. Padre, gracias por la libertad que nos trae tu palabra, Señor. Realmente, Señor, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros hemos recibido luz del cielo.
y hemos salido del yugo de la potestad de las tinieblas, Señor, para estar en tu reino. Y ahora que ha brotado la fe, nos animás diciéndonos: añadan a la fe virtud, capacidad de lo bueno, de hacer el bien. Señor, nuestra primera virtud sea obedecerte y encontrar en ella la verdadera libertad. Amén. Este es mi deseo.